Vamos a leer la palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. La palabra muy hermosa dice así: después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. El título del mensaje es establecido en su presencia. El Señor llamó a sus discípulos y los estableció. Y yo pensaba en esta palabra establecer. Me habla de algo firme, me habla de algo que va a permanecer en el tiempo. Y es lo que hizo el Señor con sus discípulos cuando Él declara que lo establece. Lo establece primeramente en su casa, como usted, a mí, nos establece en su cuerpo, nos establece en el servicio, pero sobre todas las cosas, Él nos establece en su presencia, porque dice aquí, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Esta palabra establecer, mire, nos habla de algo que el Señor quiere que permanezca en nuestra vida. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. En ese tiempo solamente fue 12 porque él estaba en un cuerpo físico. Él estaba en un cuerpo físico, él estaba en un lugar y bueno, luego tenía que ir a otro. Entonces, por eso estableció a 12. Pero luego de la resurrección, al hablar del Espíritu Santo, el Señor nos enseña en su palabra que su presencia estaría en nosotros y con nosotros para siempre. Amén. El mismo Señor Jesús, cuando Él se estaba despidiendo, cuando Él estaba ascendiendo, Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, algo que quedó establecido es que su presencia, su compañía quiere estar en nuestra vida siempre. Él lo establece, Él lo declaró. Y qué bueno que nosotros, hermanos, podamos experimentar su presencia y luego, cuando nosotros salimos a la actividad diaria, se pueda notar de que hemos estado en esa comunión con el Señor. Amén. Hay un texto que yo quiero relacionarlo con esto. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así, más a Dios gracia, segunda de Corintios 2:14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y me llamó la atención esta palabra, el olor de su conocimiento. Y yo me estaba acordando de la persona que me ganó a mí para el Señor, que me habló en mi trabajo y tuvo paciencia conmigo para lograr que yo llegue a la congregación. Este hermano me contaba que una de las experiencias que él tenía con Dios es que él sentía el perfume de la presencia de Dios. Él sentía el perfume, dice, yo siento, me dice, yo sé cuando Dios se está manifestando, yo siento un perfume. Y yo me quedaba admirado, más que era nuevo en el Señor, no entendía muchas cosas, pero cuando él me contaba esto, lo decía con tanta seguridad, y yo lo creo porque el Señor es el que creó todos los buenos aromas. Amén. El Señor creó los aromas de las flores. El Señor creó todos los buenos olores. Y su presencia tiene
un olor de la presencia misma del Señor. Y lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros podamos llevar ese grato olor, ese grato aroma del Señor a todo lugar. Y sabe, cuando nosotros practicamos una vida en su presencia, una vida de comunión con Él a diario, es cuando eso se va a ir impregnando en nuestra vida. Por eso, lo primero que el Señor dice, los estableció a sus discípulos para que estuvieran con Él. Fue lo primero. Y sabe, la Escritura dice que aunque este ser exterior se va desgastando por el paso del tiempo, por la edad, como nosotros decimos, pero el apóstol Pablo dice, no obstante, el interior se renueva de día en día, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las espirituales, porque las que se ven, las naturales, son temporales, pero las que no se ven son eternas, que nos habla de la misma presencia de Dios, nos habla de nuestra estadía en los cielos con el Señor, que es eterno. Amén. Pero me quiero quedar con esta expresión, nuestro ser interior se renueva de día en día. Gloria a Dios. Y esto, hermano, es importante porque en la práctica necesitamos que el Señor nos vaya renovando de día en día. ¿O no le pasó que el día anterior usted experimentó a Dios, pero cuando se levanta es como que hay una necesidad de que Dios le ministre? ¿Es así o no? O a mí nomás me pasa. Gloria a Dios. Yo creo que a todos nos pasa. Porque a lo mejor ayer o anteayer usted experimentó a Dios de una forma tan poderosa, tan tremenda, pero se fue a dormir y cuando se levantó hay un anhelo en su vida y en mi vida de que el Señor vuelva a ministrarnos, vuelva a renovarnos. ¿Es así o no? Y eso es lo que nos lleva a orar. Eso es lo que nos hace reconocer que hay una necesidad en nuestra vida de una comunión con el Señor. Por eso el Señor Jesús dice que lo estableció primeramente para que estuvieran con Él. Y en este tiempo no tenemos nada que envidiarle a los discípulos de la época de Jesús, porque el Señor está con nosotros. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Y solo tenemos que buscarlo y usted lo experimenta y el Señor le ministra. ¿Es así o no? Es el mismo, nada más que es en espíritu. Gloria a Dios. Por ahí uno se deja un poco llevar por lo que ve. Y si uno dice, bueno, Cristo está acá, vamos para allá. Pero Cristo está en el Espíritu. Cristo está con usted, Cristo está conmigo cada día. Somos nosotros los que tenemos que ir cultivando una relación de comunión con Él a diario. Porque cuando nosotros vamos cultivando esa comunión a diario, es cuando su presencia se va a ir impregnando en nuestra vida. Y allí se va a comenzar a cumplir que en nosotros se va a comenzar a percibir el grato aroma de su conocimiento. Gloria a Dios. Y de esa manera, usted y yo vamos a ser un testimonio de Dios en la tierra. Mire, hay un texto que quiero buscarlo para que lo leamos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 14,
capítulo 14 de Juan, donde nos habla del Espíritu Santo, dice de esta manera: si me aman, el verso 15, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él lo dará a otro consolador, al Espíritu Santo. Consolador aquí dice a otro que es igual a mí, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y sobre nuestra vida. Amén. Entonces, cuando uno comienza a cultivar esa comunión diaria y tiene que ser primero, porque Dios debe ser primero. Al comenzar el día, uno está con Dios. Allí es cuando el Espíritu Santo renueva nuestro interior y también el Espíritu Santo comienza a manifestarse sobre nuestra vida. Por eso, un poquito más adelante, en el verso 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Me manifestaré. O sea, la presencia de Dios se va a manifestar en tu interior y la presencia de Dios se va a manifestar sobre ti y sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y esta experiencia, hermano, es algo que el Señor la preparó para que nosotros lo podamos vivir a diario. Cada día, cada día. Lo que decía Pablo, dice, este ser interior se renueva de día en día. Cuando una persona no percibe la compañía de Dios, no está en la fe que Dios está con su vida y en su vida, cuando no cultiva esa comunión diaria. Hay una opción cuando uno va a entrar a Google, donde dice querer entrar de incógnito. A veces como que la presencia de Dios está con nosotros como de incógnito. Está, pero nosotros no nos damos cuenta. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque quizás no lo hemos buscado en esa comunión. Entonces, no es que Dios no está con nosotros, pero para nosotros es como que Él está de incógnito. Casi no lo percibimos, casi no somos conscientes. Pero cuando hay una manifestación, es como que eso nos refresca la conciencia de decir: Dios está conmigo, Dios va conmigo. Amén. Por eso la idea es de cada día. Los 12, cuando se levantaban, estaban con Jesús. Jesús estaba ahí. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad en espíritu estar con Jesús, estar con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que se va impregnando en nuestra vida. Quiero que vayamos a un texto. En el libro de Isaías, el capítulo 6, usted conoce ese pasaje donde habla de la experiencia del profeta con el Señor. Dice así: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas,
con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A mí esta palabra me ministró el Señor, porque nos da la seguridad de que su gloria, que es la misma presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, la gloria del Señor llena la tierra. Gloria a Dios. Esto está establecido, y no solo en un lugar, sino en varios lugares de la palabra de Dios. Hay una afirmación de que su gloria llena la tierra. En el libro de Números 14:21 dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la tierra, diga conmigo tierra, es donde nosotros vivimos. Su gloria está en la tierra, su presencia está en la tierra. Ahora, ¿qué pasó con el ser humano? Por causa del pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las personas que nacieron en pecado y viven en pecado, no pueden percibir, porque fueron sacados. Pero el Señor Jesucristo dice en su palabra, en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo los he dado. En Cristo se restaura la experiencia, o se restaura la posibilidad de que nosotros experimentemos su presencia. Tendrían que llevarle adentro. Entonces, cuando nosotros entendemos y estamos creyendo esto, hermano, y buscamos experimentarlo, es cuando se va impregnando en nuestra vida ese grato aroma de su conocimiento. Cuando estamos creyendo que su presencia está. Mire, la palabra de Dios habla del Hijo de Dios, dice, y vimos su gloria. El apóstol Juan dice, Él se hizo carne y vimos su gloria. La manifestación del Hijo de Dios es la gloria de Dios. Cuando Jesús estuvo allí ante la tumba de Lázaro y estaba hablando con Marta, y Marta le decía, sí, yo sé que un día mi hermano resucitará en los días postreros. El Señor le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, para ver la gloria de Dios es necesario creer. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Marta, Marta, si crees, hoy verás la manifestación del Hijo de Dios, que tiene poder para resucitar muertos y para dar vida. Gloria a Dios. Él es el que dio vida a todo ser viviente. ¿Cómo no va a poder resucitar una vida? Es fácil para Dios. Para el Señor es fácil. Si Él dio vida y trajo a la existencia a todo ser viviente, ¿cómo no va a poder levantar a uno? Gloria a Dios. Si Él sostiene toda la creación, si Él sustenta toda la creación, ¿cómo no te va a poder sustentar a ti? ¿Cómo no te va a poder sostener a ti? ¿Cómo no te va a poder proveer a ti? Si Él sustenta todas las cosas, gloria a Dios, el Hijo de Dios. Pero sabe, muchas veces uno se queda en el ámbito de lo racional y por eso no puede ver la gloria de Dios.
La gloria de Dios me está hablando de la presencia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo. Eso es la gloria del Señor. Por eso cuando está hablando aquí el profeta en Isaías 6, el verso 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo el Padre, otra vez, Santo, Santo el Hijo, otra vez, Santo, Santo el Espíritu. Dice Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Aleluya. El 4 dice, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y ese humo era una forma de expresar del profeta cómo el Señor le estaba permitiendo ver su presencia. Su presencia. Y sabe, cuando nosotros estamos con el Señor, su presencia se impregna en nuestra vida. Su presencia queda impregnada en nuestra vida. Por eso, cuando los discípulos eran interrogados por la gente que no conocía a Dios, dice que le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían. Porque había algo que se le impregnó a ellos. Al estar con Cristo, se le quedó impregnado ese olor de su conocimiento, de su presencia. Gloria a Dios. Y sabe, cuando Dios piensa en una estrategia para llegar a otras personas, la estrategia eres tú, la estrategia es quien te habla. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su presencia, Él quiere que tú portes su presencia y donde tú vayas se comience a percibir su presencia. Hay un perímetro que te rodea, que es el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Cuando estás en comunión con el Señor a diario y sales con la convicción de que el Espíritu Santo está en tu vida, que el Espíritu de Dios está sobre tu vida, que el Espíritu de Dios te rodea, hay un perímetro alrededor tuyo. Y llega a cierto lugar cuando una persona se acerca y si tú estás con la presencia de Dios, vas a sentir algo distinto. Porque ya entró en el perímetro del cielo. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la presencia de Dios. Porque saliste en la fe que la presencia de Dios está con tu vida. Saliste siendo ministrado por la presencia de Dios. Entonces, donde vayas y donde alguien se te acerque, va a comenzar a percibir algo distinto, aunque no entienda bien qué es, pero va a comenzar a darse cuenta que hay algo distinto. Es un ambiente distinto, es un ambiente de paz, es un ambiente que libera, es un ambiente de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese es el desafío que nosotros tenemos, hermano. Si nosotros cultivamos una comunión íntima con Dios, usted va a salir con la presencia de Dios. Ahora, si usted o yo no cultivamos una comunión íntima con Dios,
lo que puede pasar es que Dios vaya como de incógnito. Ni usted ni los demás se dan cuenta. No es que Dios lo deja, no es que Dios se apartó de usted, nada más que por el hecho de no buscar esa renovación que habla Pablo, esa nueva administración, es como que para nosotros y para los demás, es como que si Dios no estuviera cuando Él está. Pero qué diferente es cuando una persona tiene esa relación, esa comunión diaria. Porque donde tú vayas, como dice la escritura que hemos leído en Corintios, dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo, 2 Corintios 2:14, en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta, ¿en dónde? ¿En dónde manifiesta? ¿En dónde? Mirale que está al lado, decirle, en todo lugar. Gloria a Dios. En todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. Veo que el olor es algo que no se ve, pero uno lo percibe hablando de algo natural. Bueno, la gente va a percibir algo diferente cuando la presencia de Dios está sobre tu vida. Cuando la presencia de Dios está sobre mi vida. Va a percibir algo distinto, algo bueno. Por eso, hermano, es tan importante darle la prioridad a Dios en la mañana. Por eso es importante. Y sabe, cuando nosotros entendemos que es importante, le vamos a dar el tiempo que es necesario. Cuando nosotros no entendemos que es importante, nos va a dar igual si estamos en comunión con Dios antes de salir a la actividad cotidiana o no. Nos va a dar igual de orar a las corridas. Pero ¿sabe qué? El orar a las corridas no siempre te garantiza que Dios te ministre. Puede pasar algunas veces por gracia que tú a las corridas estás orando y Dios te ministra igual. Pero Dios nos ha dado inteligencia y Él sabe que si nosotros podemos apartar un buen tiempo para Él, especialmente para decirle, Señor, yo quiero que hoy tu presencia me esté ministrando. Yo quiero que hoy tu presencia, Señor, se manifieste a mi vida. Señor, yo quiero caminar este día consciente y en la fe de que tu presencia va conmigo. Gloria a Dios. Aún personas que vivieron en el antiguo pacto han experimentado esto. ¿Cuánto más en el nuevo pacto? Una de las promesas que recibe Josué es decir, yo voy a estar contigo en donde quiera que vaya. Pero no pasa a veces, hermano, que es como que nosotros tenemos a Dios solo en momentos que nosotros consideramos espirituales. Pasa que decimos, bueno, ahora sí va a estar Dios conmigo. Y una de las cosas que el Señor me hacía ver es las cosas carnales que nosotros damos lugar, hace que esa comunión, esa relación se afecte. En el libro de Romanos,
el capítulo 8, tenemos estas palabras tan importantes. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La carne, si uno quiere entrar en los detalles, puede ir a Gálatas capítulo 5, 19 en adelante. Ahí va a encontrar dos textos donde nos da detalle de las obras carnales. Que eso afecta. No es que Dios se separa. Tiene que suceder algo muy grave y muy, ¿cómo le puedo decir? Muchas veces para que la presencia de Dios ya se aparte totalmente. Lo que sucede con las cosas carnales o con las obras o prácticas de obras carnales es que nuestra comunión con el Señor es afectado. Yo lo comparaba con el matrimonio o con la relación padre-hijo. No sé si a usted le ha pasado muchas veces que ha habido algo que afectó la comunión matrimonial. No se separaron, tampoco se divorciaron, están en la misma casa, pero hay algo ahí. ¿Le pasó o no le pasó? No levante la mano, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Hubo algo que ofendió a alguien, a uno de los dos, y muchas veces eso trae el silencio, o las pocas palabras, la falta de comunicación. Es lo que pasa con el Espíritu Santo. No es que Dios se va, pero sí nuestra comunión queda afectada, queda sentida. Hasta que no haya un reconocimiento. Y a veces pasan algunos días. ¿Para qué? Para que vuelva nuevamente a la normalidad esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso la enseñanza de la palabra es: no contristen al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Y eso nos lleva, hermano, a considerar que uno debe cuidar. Cuando uno ama la comunión con la presencia de Dios, aprende a cuidar. Yo escuchaba hace poco, creo que, no sé si hace poco, pero yo hace poco puse cuidado, digamos, de una letra, de una alabanza: aquí cuidamos tu presencia. ¿Se acuerdan de ese coro? Aquí cuidamos tu presencia. Bueno, no solamente aquí, en nuestro andar, cuidemos. Y no solamente aquellas cosas que nosotros podemos hacer en contra de Dios puede afectar tu comunión con el Señor, sino lo que tú haces a alguien. El Señor se identifica en las cosas buenas, dice: por cuanto ayudaste al necesitado, a mí me lo hiciste. Vestiste al desnudo, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo te lo hicimos a ti? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. El Señor se identifica. Cuando Pablo, o Saulo, mejor dicho, perseguía a los discípulos, el Señor le dijo: ¿por qué me perseguía a mí? Entonces el Señor se identifica cuando alguien está dañando con su forma de ser al prójimo, que significa al próximo, al que está a tu lado. Estás también afectando tu relación con Dios. Por eso dice la palabra: el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Entonces, en esa
Esa es la manera de cuidar la comunión con el Espíritu Santo. Por eso cuando una persona afecta algo a algún hermano o a alguien, tu comunión con Dios es afectada. Y tú notarás que no es igual. Y es algo que yo lo aprendí hace mucho tiempo y que me ayuda a ocupar mi lugar y ser cuidadoso, es no abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Porque desde una posición de autoridad podemos dañar. Y bueno, la persona puede decir, no, pero yo soy el que doy las órdenes aquí. Pero por sobre todas las cosas está el Señor. Amén. Y uno tiene que tener ese cuidado de no abusar de la autoridad. Cuando uno está en un lugar de liderazgo, uno tiene que cuidarse de no pasarse. Porque cuando uno se pasa, puede dañar. Y eso es tan delicado como la rebelión. A veces nosotros hablamos mucho de la rebelión, decir, este no se quiere sujetar o este no quiere obedecer, pero lo mismo pasa desde el otro lado, cuando alguien que está en autoridad se abusa porque está en autoridad. Entonces, debemos cuidarnos como personas que estamos a cargo de algún lugar, que estamos en nuestra casa, como esposos, como padres. ¿Cómo somos? Porque en esa forma de vida o en ese ámbito es cuando podemos afectar nuestra comunión con el Señor. Aun cuando maltratamos a un niño indefenso, podemos afectar nuestra comunión con Dios. No, pero yo soy la madre. Sí, soy la madre. Pero si te abusás, afectás tu comunión con Dios. Porque al Señor le duele los maltratos. Si como padre yo abuso de mi lugar como padre y maltrato, estoy afectando mi comunión con Dios. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de estar bien con Dios y cuidadoso en cómo nos relacionamos con los hermanos, cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo nos conducimos, porque ahí estamos cuidando la comunión con el Señor. Es más, hermano, cuando usted o yo estamos en esa buena comunión con el Señor, ni bien hacemos algo que afecte a alguien, ya el Señor nos avisa. Ya el Señor nos llama la atención. No sé si le pasó a alguien que usted está en la comunión con Dios, quizá sin querer o en un momento de descuido, usted dañó a alguien con lo que dijo, con su actitud, con lo que hizo. ¿No siente una reprensión en su interior? Esa es la vida del Espíritu. Es la vida del Espíritu que nos está mostrando que estamos haciendo algo que si no nos reconocemos, si no hacemos un pasito para atrás, como quien dice, y nos reencaminamos, podemos dañar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuidar
esa comunión con el Espíritu Santo nos va a llevar a que el Señor esté con nosotros y se esté manifestando continuamente. Continuamente. Una de las cosas que dice el Señor allí en Juan 14, donde hemos leído, me gusta esta expresión de la palabra, donde dice, y yo rogaré al Padre, verso 16, Juan 14, 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Diga conmigo, para siempre. Continuamente. Noche y día. Gloria a Dios. Ese es el pacto que Dios hace con nosotros. De estar con nosotros. Siempre. Y cuando tenemos esa comunión con el Señor, lo primero que Él nos dice, yo quiero que ustedes estén conmigo. Yo ya hice el pacto de estar con ustedes. Pero también del otro lado, ustedes conmigo. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué pasa? A veces el Señor está con nosotros, pero nosotros no estamos con el Señor. Porque vivimos o hablamos o nos conducimos como si Él no estuviera. Hablamos como que si el Señor no escuchara. Amén. Pero cuando somos conscientes de que Él está con nosotros, hasta lo que hablamos tenemos cuidado. No digo que somos religiosos, que vamos a estar ahí así como en un trance, no. Pero somos cuidadosos. Somos cuidadosos hasta cuando hacemos una broma. La idea es divertirse, no es dañar a nadie. Amén. Porque cuando una broma dañó a alguien ya dejó de ser broma. Ya es un agravio. Aunque sea en broma, pero ya es un agravio. Ah, pero te lo dije en broma. Pero si ofendiste, no es broma. Amén. Entonces, cuando uno tiene la presencia de Dios, uno se va dando cuenta que detalles que antes no poníamos cuidado, el Señor comienza a mostrarnos allí. Esto no. Esta forma de hablar no me agrada. Esta forma, mire, hasta lo que uno mira. Yo he notado contristamiento del espíritu. A veces no es que uno quiere mirar, pero a veces se encuentra y dice, bueno, voy a ver esta película, pero no sabe de qué se trata. Y de repente empieza a ver que hay mucha violencia, que hay mucha sangre, y ya en tu espíritu comienza a chocarte. Y si uno sigue con esa película, ya el espíritu entra a contristarse. Entonces, a veces uno dice, no, pero no tiene nada que ver, es un momento de esparcimiento. Pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. Entonces, aún lo que tú ves, va a llegar el momento que el Señor te va a hacer saber, a mí me agrada esto y a mí a esto no me agrada. Porque el Señor quiere estar contigo y está contigo aún en ese tiempo de relajación, aún en ese tiempo de esparcimiento. El Señor está contigo. Amén. A uno como que le gustaría, bueno, Señor, ya me usaste, ya, Señor, ya te manifestaste, bueno, quédate por allá que yo ahora quiero ver una película como a mí me gusta. Pero el Señor dice para siempre. Pero gracias al Señor que Él no tiene paciencia.
Amén. Él no tiene paciencia. Y de a poco, hermanos, vamos aprendiendo a vivir con Él. De a poco vamos aprendiendo, vamos creciendo. Y cuando tú amas la presencia de Dios, por amor a la presencia de Dios, te vas corrigiendo. A mí hubo cosas que yo me corregí que jamás el apóstol me dijo nada. Jamás me vino a decir, mira que esto, no. La comunión con el Señor fue suficiente. Él me hizo saber que esto no le agradaba al Señor y lo fui dejando. Porque es el Señor que está siempre contigo. El pastor no está siempre contigo. El pastor no siempre te ve. Pero el que está siempre es el Espíritu Santo. Amén. Es la presencia de Dios. Y eso, hermano, es lo que a veces nos cuesta tener esa convivencia con el Señor, con esa realidad de la presencia de Dios. Solamente queremos que Dios nos use. El momento que nosotros decimos, bueno, ahora estoy sirviendo, ahora sí yo quiero que Dios me use, pero después que no me escuche, cuando hablo de alguien. Pero el Señor no escucha solamente oración, sino que escucha conversaciones. El Señor escucha conversaciones. Entonces, aún cuando estamos hablando, quizá usted y yo no nos damos cuenta, pero el Señor está escuchando. Ah, mira lo que está. Está hablando de mi hija que yo la amo, Y usted dice, ¿qué pasa? Que ahora oro y parece que no. Es que tu comunión se afectó. Si alguien habla de tu hija o de tu hijo y habla, ¿cómo te sentirías tú como padre o como madre? ¿No estaría sentido de que alguien hablara de tu hija? ¿O de que alguien hablara de tu hijo? Y después quiere venir a hablar contigo como si nada. ¿No estarías tú sentido de no haber tenido piedad de tu hijo o de tu hija? Bueno, nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, las hermanas. Y cuando se habla de alguien, se habla de la hija de Dios. Cuando tú hablas de alguien, hablas de un hijo de Dios. Y tú dices, no me está escuchando esa persona, pero el papá te está escuchando. Y eso, hermano, es lo que muchas veces hace que te cueste tener una relación con la presencia de Dios. Mire, hay personas, escuche esto, que solo tienen el respaldo, pero no tienen la comunión. Hay un respaldo porque hay un llamado y Dios por un tiempo lo respalda, pero no tiene la comunión. Es muy diferente tener un respaldo que tener comunión. Es muy diferente. Por eso muchas personas se confunden, porque empiezan a servir y sienten a Dios obrando y dicen, no, Dios está conmigo. Cuidado. Si Dios solo está cuando tú estás sirviendo, cuidado. Lo importante es cuando tú estés solo o sola y Dios se manifiesta y Dios te ministra.
Eso es lo importante. Yo me acordaba de Sansón, un hombre que Dios le usaba con una fuerza impresionante. Dios le usaba, pero no había comunión. Y Dios le usaba, pero no había comunión. Y él confundía el respaldo de Dios con la aprobación de Dios. Dios te puede respaldar, pero de ahí a que te apruebe es otra cosa. Y tanto persistió Sansón en vivir de esta manera que él ni cuenta se dio cuando ya Dios dejó de respaldarlo. Él se levantó y dijo, como la otra vez se voy a enfrentar a los filisteos, y dice que él no sabía que ya la presencia de Dios ni siquiera el respaldo le iba a dar. Por eso es bueno es cultivar una comunión a diario, porque tú puedes arreglar las cuentas con Dios a tiempo. Y si hay algo que arreglar, te das cuenta, porque cuando buscas a Dios, el Señor te va a hacer sentir en qué tienes que arrepentirte, en qué tienes que corregirte, en qué tienes que alinearte. El Señor te va a hacer saber. Si hay algo que Dios, hermano, sabe, es comunicarse con nosotros. Él sabe cómo comunicarse. Él sabe cómo tú le vas a entender. Él lo sabe. Y cuando hay esa comunión diaria, si hay algo que está afectando tu comunión con Dios, Él te lo va a hacer saber. Y qué bueno que te lo haga saber a tiempo. No que te pase como Sansón, que un día ni siquiera para servir tendrás respaldo. Gloria a Dios. Por último, quiero leer en Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice así, el verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, la del corazón. El Señor tiene como propósito de que nosotros seamos carta leída. En otras formas de decir, que su palabra se vea en nosotros. Que su palabra, las palabras que Él por su Espíritu ministra y lo graba en nuestro corazón y en nuestra mente, se vea. Se vea. Dice la palabra que Él es, o nosotros somos carta leída por todos. Y yo estaba pensando, muchos de los mandamientos de Dios, en algunos casos leyes de Dios, tienen que ver con lo que es Dios. Con lo que es Dios. Que es Dios perdonador. Amén. ¿Cómo nos van a ver la gente a nosotros si estamos en comunión con Él? Perdonador. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. ¿Qué van a ver en nosotros? Hay un mandamiento que dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué van a ver la gente? Que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Amén. La palabra se une en una manifestación de vida.
donde quizás tú no hablas, pero con tus hechos están viendo la palabra. Aunque tú no en ese momento no abras la boca, pero cuando estás con la presencia de Dios y estás con su palabra, eso es un mensaje. Tus decisiones, tu forma de ser, tu forma de contestar, tu forma de tratar, es un mensaje. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra y tú se van volviendo uno. Como en el caso de Cristo. Algo parecido, algo similar. Dice, el verbo, la palabra, se hizo carne. Donde la palabra pasa a ser una forma de conducta, una forma de vida, que tú de forma espontánea lo vives. Y donde caminas, estás en obediencia a esa palabra, y la obediencia a esa palabra está dando un mensaje continuo. Que yo lo podría llamar un mensaje silencioso. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios sembró en tu corazón, tú lo estás viviendo y lo estás llevando a la práctica, y eso la gente lo ve. Por eso te decía, la estrategia de Dios eres tú. La estrategia de Dios es quien te habla. Dios quiere llevar su presencia, poner su cobertura, su Espíritu Santo sobre tu vida, en donde tú vayas. Llega el momento que la presencia de Dios está en tu vida, que hay cierto lugar, cuando la persona se acerca, ya es un ambiente distinto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va sobre tu vida. Amén. Porque tú cuando sales con la presencia de Dios. Sales en la fe. Sales creyendo lo que dice la palabra. Si Dios va conmigo, Dios va conmigo en el trabajo, Dios va conmigo en el negocio, Dios va conmigo, y la presencia de Dios te acompaña, y la persona que se te acerca comienza a percibir algo distinto. La persona que te ve el cumplimiento de muchas palabras de Dios en tu vida. Ve el cumplimiento por tu forma de vida, está viendo la palabra de Dios. Esta persona ama a Dios. Esta persona sigue a Dios. Esta persona le cree a Dios. Esta persona le dice no al pecado. Esta persona aborrece el pecado. Gloria a Dios. Por tu vida misma está dando un mensaje a otras personas que el Señor por un momento le abre los ojos y le hace ver que Dios está contigo, que la presencia de Dios está contigo, y que la palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida, y que la palabra de Dios la estás viviendo. Tú no tienes una religión, tú no eres que te cambiaste de religión. Antes eras católico, ahora sos evangélico. No, ahora lo que tienes es una comunión con Dios. Ahora lo que tienes es la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo que tienes es a Dios y la palabra en tu corazón, y la estás viviendo, y eso es un mensaje continuo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Cristo, hermano, muchas veces sanó sin palabra? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero qué bueno que eso no es solamente para Cristo, es también para usted. Gloria a Dios. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, en algunos momentos, cuando Dios quiere, Dios puede manifestarse aún sin que tú hables o aún sin que tú ores por alguien. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, en alguien Dios puede despertar esa fe que si tú le puedes orar, puede recibir algo. Cuando ven la presencia de Dios sobre tu vida, hay personas que el Señor le va a dar la fe y la dirección, y le va a decir, si esa persona te ora, yo voy a orar. ¿Por qué? Porque van a ver la presencia de Dios en tu vida.
Por eso no es en vano que tú salgas con la convicción que la presencia de Dios va contigo. Así como Potifar vio que Dios estaba con José, así va a haber gente que va a ver que Dios está contigo, que la presencia de Dios está contigo, que la presencia de Dios es real. Amén. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie, oramos al Señor.